El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este viernes 23 de marzo del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre la tarde de hoy, el Congreso de Perú aceptó este viernes la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, luego que el mandatario amenazara con retirar su carta anunciando que se apartaba del cargo si el Parlamento avanzaba en la discusión sobre una supuesta vacancia. En sesión solemne, el ingeniero, ex primer vicepresidente y ex embajador de Perú en Canadá, Martín Vizcarra, asumió la presidencia y se comprometió a defender la independencia de las instituciones democráticas y la lucha contra la corrupción. Medios de comunicación en Perú dan por descontado que se mantendrá el veto al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de cara a la cumbre de las Américas, sobre todo tras la celebración del mandatario venezolano luego de la renuncia de Kuczynski. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Y como ocurre solo en Venezuela, desde su lugar de detención, Walid Maklet, saben ustedes, acusado, sentenciado por tráfico ilegal de drogas, acusó a Luis Ortega Díaz de terrorismo. Esto lo hizo a través de su cuenta en Twitter. También hizo serios señalamientos contra el mayor general Cliver Alcalá Cordones, el narcotraficante. Dice en la nota del Nacional, asegura que la exfiscal en el exilio tenía conocimiento sobre casos de narcotráfico y venta de armas alcance a grupos subversivos de Colombia. La respuesta de uno de los aludidos, Cliver Alcalá, aseguró que, entre otras cosas, se preguntó cómo uno de los mayores narcotraficantes del país no está detenido. Lo comentaremos también, como es natural, durante la tarde de hoy. A propósito de la nueva reconversión monetaria 10 años más tarde, el diputado José Guerra, economista, advirtió, ojo al dato, que el gobierno gastará cerca de 20 millones para nuevo cono monetario. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema. Esto es Conexión 750. ¿Comenzamos? ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestra primera invitada. Se trata de Luzmeli Reyes. Ella es cofundadora, directora del portal digital Efecto Cocuyo. Hace unos meses, algunas organizaciones advirtieron, es una de las mujeres más influyentes de Iberoamérica, es global y hay mujeres. Luzmeli, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias. Pues mucho interés de conversar contigo acerca de varios temas. Te pedí una primera valoración acerca del panorama político en nuestro país. Hoy ocurre un hecho como este. Decíamos que solo en Venezuela un delincuente sentenciado por tráfico ilegal de drogas graba videos por Instagram señalando a exfuncionarios de esta administración. Quisiera saber tu opinión al respecto, si entre otras cosas es una señal más del deterioro institucional que existe en nuestro país. Te escuchamos. Mira, te voy a decir algo. Cuando vi ese video dije, este es el único país en donde los narcos hablan por Instagram y las mises o exmises se insultan también por las redes sociales, creyendo que lo que dicen o hagan no van a ser, no va a ser motivo de investigación también por parte del periodismo, ¿no? Y creo que puede que revele eso que tú has dicho de ese deterioro institucional,
pero también creo que da las pistas para que los periodistas sigamos investigando sobre lo que ocurre en el país y cómo bueno, como una persona como el señor Walid sale acusando o señalando o amenazando a otras personas. Ahora, tú mencionabas este tema de las Misses, que aparentemente puede resultar superficial, un símbolo, en el caso concreto de nuestro país, pero al final se trata de una situación francamente grave y de hecho hacías un comentario al respecto en tu cuenta en Twitter. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. No, que en el caso de esto que ha ido tomando cuerpo sobre las situaciones irregulares que además llevaron al cierre temporal de la quinta Miss Venezuela, mientras supuestamente se desarrolló una investigación para ver si alguno de los miembros de ese equipo incurrió en alguna anomalía. En efecto, Cocuyo, los periodistas Ana Carolina Griffin y Reinaldo Mozo, con el apoyo y la coordinación de Laura Wefe, hicieron una investigación que publicamos en noviembre pasado, y se contaba un poco toda la historia esa que a veces no les gusta a la gente conocer sobre lo que puede haber detrás de un concurso de belleza como el Miss Venezuela. Después de esto, y no estoy diciendo como consecuencia de esto, sino que después de esto empezó todo un proceso de reorganización y desorganización, la salida de Osmel Sousa, pero lo más interesante es que, bueno, Armando.info también hizo un informe sobre una Miss involucrada en una situación irregular también, y recientemente hubo Misses que se empezaron a insultar y a decir cosas terribles por Instagram, y nosotros decíamos, bueno, pero es que estas personas hablan y creen que esto va a quedar impune, digamos, ¿no? Poco viendo la falta de acción de las autoridades, porque cualquier fiscal hubiese también abierto una investigación respecto a lo que se estaban diciendo allí estas señoritas y estas señoras. Y en el caso del periodismo, creo que hay que sacarlo, el tema del Miss Venezuela, aunque es un tema que por la fuente pareciera que es algo de chisme, hay que sacarlo de la sección de farándula y de entretenimiento y meterle el ojo, porque allí se puede presumir algunos delitos o algunas conductas irregulares que, si se va al fondo, pudiese, digamos, reflejar un cuadro bien fuerte de delitos que se han configurado a raíz de un concurso que, bueno, que es un ícono en Venezuela y en el mundo. Con esto no quiero decir que sean todas o que sean todos o que haya una estructura que esté armada para esto, pero sí que hay, sí que se han producido hechos allí que creo que son necesarios que sean conocidos por la sociedad venezolana e incluso por otros países, porque es un concurso que tiene un impacto internacional. Ahora, Luzmeli, quería preguntarte, porque da la impresión que nuestro país es una especie de volcán que está a punto de erupción, y estos son simplemente, bueno, algunos síntomas, ¿no? La destrucción de lo que fue un símbolo como este concurso de belleza, o el hecho de que un señor sentenciado por tráfico ilegal de drogas señale a otros funcionarios con absoluta libertad. Quisiera tu comentario, porque a esto hay que sumar el deterioro de la situación económica, bueno, la crisis interna que hay en el gobierno, la diáspora en nuestro país. Quisiera una opinión de tu parte acerca de lo que puede ocurrir. Bueno, ¿cuáles son los escenarios que tenemos por delante a la luz de todos estos hechos, un deterioro que avanza y no se detiene? Te escuchamos. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que ver es si realmente es posible que se realice un proceso electoral el 20 de mayo. O sea, esto es tan extraordinario que el CNE convocó a elecciones presidenciales y de los consejos legislativos y de los concejales para el 20 de mayo,
y ya ahora cambió y las elecciones de los concejales no son el 20 de mayo y nadie tiene la menor idea de cuándo van a ser, y todavía no han publicado ningún cronograma, ¿no? O sea, creo que estamos como cabalgando una situaciones de mucha improvisación. La reconversión reciente que hizo el gobierno, que yo no soy especialista como Guerra en el tema, pero creo que tiene un impacto psicológico, porque ya la gente decía en la calle, cuando hablaba de, por ejemplo, si ibas a comprar algo y costaba 9 millones de bolívares, cuesta 9 millones de bolívares, la gente decía 9.000, y era un poco como negando que el precio de algo hubiese llegado a ese nivel. Es decir, que el precio de cualquier cosa en este momento es muchísimo más que lo que costaba una vivienda hace 5 años. Pues, por ejemplo, el precio de un almuerzo en este momento es mucho más alto de lo que costaba un apartamento modesto en Caracas hace 6 años. Entonces, esas son situaciones frente a las cuales la gente empieza a buscar como unos mecanismos de defensa. Y creo que incluso el hecho de que le cambien, que hayan hecho esa reconversión, tiene más que ver con eso, y por supuesto con un manejo práctico del dinero, ya que el gobierno emitió estos billetes de 100.000, entonces, bueno, aunque quisieran retirarlo, esos billetes van a estar allí y van a ser como el billete de más alta denominación. El gobierno seguramente después dirá que tiene facilidades para que la gente pueda, que hay más efectivo en la calle, ¿no? Entonces, todo es una cadena de improvisaciones que uno sigue admirándose de la capacidad del venezolano para adaptarse y hacer cosas, y esto ya decía la historiadora Inés Quintero, seguir en resistencia activa, porque muchos sectores del país siguen trabajando, siguen haciendo, poniendo lo mejor de sí para no dejarse arropar por la crisis ni rendirse ante la crisis. Pero bueno, tampoco quiero cerrar la intervención con una visión totalmente negativa. O sea, creo que ya sabemos que estamos en una crisis que nunca habíamos visto, que vivimos en una hiperinflación, que bueno, políticamente ya no tiene sentido hacer más críticas o definiciones al gobierno, en el sentido de que ya sabemos que es violatorio de toda la Constitución y de los derechos de los venezolanos. Pero bueno, frente a esto, ver qué capacidades de organización tiene la sociedad venezolana. Ayer, por ejemplo, se celebró un evento que se llama Las Mujeres Proponen. Hubo muchísimas actividades también de madres que se están organizando para vivir en un mundo sin violencia. Es decir, que pese a toda esta situación, creo que se están activando las capacidades de autoorganización de la sociedad venezolana. A propósito de este tema, quisiera tu opinión sobre la iniciativa que la oposición o parte de la oposición ha denominado el Frente Amplio. Da la impresión que todavía no hay respuesta a la pregunta fundamental, cómo hacer frente a un gobierno que, bueno, está decidido a no abandonar el poder, al menos por las vías democráticas, según incluso lo decía la presidenta de la Constituyente Comunal. ¿Cuál es tu opinión? Mira, ese Frente Amplio, la verdad es que es un poco inentendible. Y yo lo que veo es que es como la tercera versión de lo que han sido los intentos de la oposición partidista. Esta vez otras organizaciones, pero de la oposición netamente partidista, de organizarse en una especie de plataforma para enfrentar al gobierno. No, hasta este momento no le veo el queso a la tostada con este Frente Amplio, por más que salgan declarando. Creo que en este momento es ineficaz. Y es muy lamentable y es muy triste, pero bueno, el gobierno también ha puesto muy alta el costo de la participación política. Por eso yo creo que lo que he observado, y que a lo mejor no tiene resultados en el momento inmediato, es que siento que hay un aprendizaje de la sociedad venezolana en el sentido de la organización de los distintos grupos para hacer grupos de interés y tener influencia en las decisiones políticas que se tomen en este país.
Ahora, me llama la atención lo que decías hace minutos, Luzmeli, sobre la improvisación de cara al proceso electoral, inicialmente convocado para el mes de abril, luego pospuesto para mayo. ¿Tú tienes fundadas dudas de que se va a celebrar? ¿Cuál es tu opinión? Además, ¿qué información manejas? No, yo realmente de información, bueno, los comentarios recientes de algunos voceros, pero con la experiencia que uno tiene cubriendo y viendo procesos electorales, sobre todo de la complejidad que se presume que puede ser el proceso del 20 de mayo, y ante incluso el clima que hay, que no sientes un clima electoral, excepto en el gobierno, que insiste en hacer campaña de todo, bueno, percibo que no están dadas las condiciones para que realmente se celebre un proceso electoral que además satisfaga, no que el gobierno permanezca en el poder, porque ahorita la primera opción la sigue teniendo, lamentándolo mucho, Maduro, pero sí que aún manteniéndolo en el poder, eso le dé a Maduro la capacidad de ser reconocido internacionalmente, y no creo que en las condiciones en las que se está dando este proceso eso pudiese ocurrir. Es la percepción que tengo en este momento. ¿Eso puede cambiar? Bueno, sí, todavía hay varios días, quedan 2 meses, y eso puede cambiar, pues este país es así. Pero tengo esa ligera impresión. Gracias, Luzmeli Reyes, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Ella es cofundadora, directora de Efecto Cocuyo, expresando opinión acerca del programa político y la situación en general que atraviesa nuestro país, un deterioro prácticamente en cada rincón y donde usted lo mire. El tema de esta declaración de Walid Makler, quien fue sentenciado por tráfico ilegal de drogas libremente desde una cuenta en Instagram señalando a exfuncionarios, y este rifirrafe que se hace público a través de las redes sociales y los medios de comunicación, en fin, como decíamos al inicio, solo en Venezuela. Hasta ahora hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si vives o trabajas en el oeste de Caracas y quieres comer sano pero sabroso, te recomiendo el Budare de la India, donde disfrutarás de nuestra gastronomía criolla. En la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, el Budare de la India deleita tu paladar. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En CAESPOR no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAESPOR son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes,
entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCN 750 AM. Palabras más, palabras menos. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, Martín Vizcarra juró hoy como nuevo presidente de Perú. Aseguró que defenderá la soberanía nacional, la integridad física y moral de la República y la independencia de sus instituciones democráticas en medio de una profunda crisis política que se ha desatado en este país. Tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, decíamos un poco más temprano, bueno, nos hacíamos la pregunta acerca del impacto que va a tener para Venezuela. Los medios de comunicación de Perú dan por descontado que se va a mantener el veto al presidente Nicolás Maduro de cara a la Cumbre de las Américas, sobre todo después de la celebración del mandatario venezolano luego de la salida de la presidencia de Kuczynski. Para hablar acerca de este tema y otros, saludamos en la línea telefónica al embajador Edmundo González Urrutia, fue embajador de Venezuela ante varios destinos. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Un cordial saludo para ti y para tus oyentes. Le pediría, embajador, una primera reacción en torno a lo que ha ocurrido en Perú y el impacto que puede tener para nuestro país. Sí que es cierto que el presidente, hoy expresidente Pedro Pablo Kuczynski, era una de las figuras más críticas de la actual situación en Venezuela. Además, lideraba el Grupo de Lima, creado justamente en rechazo a la deriva autoritaria en nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? Sí, bueno, efectivamente, para los demócratas venezolanos, la salida de Pedro Pablo Kuczynski, que fue uno de los jefes de Estado que se las jugó por la recuperación de la democracia en Venezuela, que tuvo un papel clave en la conformación del Grupo de Lima, como tú bien lo acabas de anunciar, y que también se la jugó en la Organización de Estados Americanos, en todas esas reuniones del Consejo Permanente de la OEA. El delegado peruano siempre fue muy firme y contundente en las resoluciones que se intentaron pasar para condenar al régimen de Venezuela. También recordemos que el gobierno de Perú fue de los primeros que procedió a retirar a su embajador en Venezuela desde hace más de un año, para enviar una señal política de descontento, de desagrado al deterioro institucional en Venezuela. Pero los venezolanos también tenemos que ser agradecidos con la generosidad del gobierno peruano en acoger en su territorio a miles de venezolanos, en tomar disposiciones administrativas para que se agilicen los procesos internos de regularización de su situación migratoria, para que se reconozcan títulos universitarios, en fin, para darles acogida en un momento de crisis que vive el país. Es de mal gusto, si por decirlo menos, esas expresiones que han dado varios voceros del gobierno con motivo de la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Eso no les queda nada bien y pienso que a eso les va a revertir más temprano que tarde. En la situación que vivió Perú hasta hace unas horas,
no es más que el enfrentamiento interno dentro de las fuerzas del fujimorismo, la pugna de poder que hay entre dos hermanos que generaron esta crisis de gobernabilidad. No olvidemos que ya era la segunda moción de destitución que había enfrentado el presidente Kuczynski en el Congreso, en donde ya para la segunda oportunidad era evidente que la pérdida de apoyos que tenía hacían pues muy lógico lo que ocurrió hoy. Evidentemente que en el fondo de esto también están las prácticas corruptas de empresas como la del señor Marcelo Odebrecht, que está involucrado en casi todos los escándalos de corrupción en América Latina. En el caso del Perú, allí está el expresidente Ollanta Humala y su esposa, también seguidos por la justicia. En el propio Brasil, en fin, para no citar en Venezuela, en donde por la ausencia de un poder judicial independiente, el caso pasa por debajo de la mesa. Pero ese es un tema... Ahora, embajador, lo cierto es que en el caso de Perú, más allá de las diferencias de los hermanos Fujimori que provocaron que se publicaran los videos, caramba, nos ha tocado ver este intento de soborno a los diputados que ha sido francamente bochornoso para evitar una discusión sobre la vacancia del presidente Kuczynski, y sí que es cierto que todavía está abierta la averiguación por sus vínculos con Odebrecht. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, tanto que en la sociedad peruana ya se escucha el grito que se vayan todos por el desprestigio de los políticos. Ciertamente en países como Venezuela ni siquiera se investiga, a pesar de las serísimas denuncias que incluso salpican al propio presidente Nicolás Maduro, según Luisa Ortega Díaz, fiscal en el exilio. Pero yo quisiera su comentario en torno a este tema, y por otra parte retomar lo que decíamos al inicio, si espera usted que haya un cambio con relación a Venezuela con el nuevo presidente Martín Vizcarra. ¿Lo escuchamos? Bueno, evidentemente que es bochornoso, evidentemente que es lamentable observar los videos que vimos y que circularon por todas las redes, donde uno de los diputados hacía uso abiertamente de sus conexiones con el gobierno para hacer prebendas y ofrecer recompensas para que no se diera el cambio. Eso es lamentable, eso no es sano para una democracia, eso pone en peligro la institucionalidad democrática, el desprestigio de los partidos y de la estabilidad propia del sistema. Sin duda que sí. Pienso también que en alguna medida el presidente Kuczynski, que es más que todo un tecnócrata, le faltó el manejo político necesario para hacerse las alianzas y con las fuerzas políticas en el Congreso, y para haber dado tal vez explicaciones desde la primera vez y no haberse sometido a esta segunda moción que lo dejó completamente debilitado, donde sus propios partidarios, su propia bancada le restó apoyo. Hasta donde yo conozco y de las conversaciones que he sostenido con dirigentes y colegas diplomáticos allá, no habrá cambio alguno en cuanto a la posición de la política exterior peruana, de cuestionamiento al gobierno de Venezuela, de pedidos por la recuperación de la legalidad democrática en nuestro país, y eso se va a constatar el próximo mes durante la Cumbre de las Américas, a la que suponemos que mantendrán la misma posición de no invitar al presidente Maduro a ese encuentro. Ahora,
Carlos, lo cierto es que la Embajada de Estados Unidos en Colombia reiteraba que el presidente de ese país, Donald Trump, tiene toda la intención de asistir y más tarde, visitar al país vecino. Y yo quisiera su comentario en torno a este tema, la política, la posición beligerante del gobierno norteamericano en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país, que se traduce no solo en las sanciones, medidas desde el punto de vista económico y el nombramiento también de nuevas figuras en su gabinete de línea dura, como nos recuerdan a través del Twitter. ¿Qué puede comentarnos, embajador? Bueno, María Alejandra, no es solo los Estados Unidos los que han mantenido esta posición muy firme de cuestionamiento a la poca credencial democrática del gobierno de Venezuela. Ahí tenemos las resoluciones que han adoptado en el Parlamento Europeo, las medidas que han adoptado los 28 gobiernos de la Unión Europea, el gobierno de Canadá, el gobierno de México y la mayoría de los gobiernos de las Américas que han emitido ya varias declaraciones en el marco del Grupo de Lima, no reconociendo la Asamblea Nacional Constituyente, pidiendo un cambio de la fecha de las elecciones, anunciando que no se va a reconocer los resultados de esa farsa electoral que se pretende montar para el mes próximo, mes de mayo. En fin, eso no es solamente del gobierno de los Estados Unidos. Evidentemente es el gobierno que tiene mayor visibilidad, pero te digo, repito, 28 gobiernos de la Unión Europea están incluso pensando la posibilidad de aumentar, expandir las medidas sancionatorias a funcionarios que están involucrados en casos de corrupción, en casos de violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos. Gracias, embajador Edmundo Gómez Urrutia, por atendernos, acompañarnos, expresando opinión acerca de la crisis política en Perú, el impacto que puede tener para Venezuela. Hoy juró el nuevo presidente, Martín Vizcarra, quien se espera mantenga la misma política con relación al gobierno venezolano. Era el primer vicepresidente del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Tenemos que hacer una pausa por ir a publicidad. Comento mensajes a través del Twitter. Gilberto Murillo nos envió una nota a propósito del tema que discutimos con el embajador. Nos dice: nombramiento de John Bolton como asesor de seguridad de Donald Trump anticipa endurecimiento hacia Venezuela e Irán. Y se trata de una nota de la NBC sobre este tema. Efectivamente es lo que prevén todos los analistas a la luz de los cambios en el gobierno norteamericano. A esta hora hacemos una pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para disfrutar de un exquisito cochino asado o frito en un lugar limpio y agradable, no tienes que salir de Caracas. Ahora en Las Mercedes cuentas con Mi Cochinito Favorito, donde disfrutarás de una comida sana y sabrosa acompañada de tu bebida favorita. En la calle Nueva York, Las Mercedes, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el cloranfenicol y el médico Enrique Tejera. En la década de 1940, la medicina se revolucionó con la introducción de la entonces novedosa penicilina para tratar infecciones bacterianas. Comenzó así la era de los antibióticos. Poco tiempo después surgieron nuevas sustancias, entre ellas el cloranfenicol, eficaz para el tratamiento de meningitis, tifus y fiebre tifoidea, entre otras infecciones bacterianas. ¿Cómo es que el cloranfenicol está ligado a la historia científica venezolana? En 1947, el médico y bacteriólogo valenciano Enrique Tejera aisló una bacteria en tierras caraqueñas, luego bautizada Streptomyces venezuelae, que producía una sustancia con efecto similar al de la penicilina. Tejera no tenía cómo seguir estudiándola. Era una Venezuela rural, gobernada por una junta provisional de gobierno de 1945 a 1948, que apenas se abría camino hacia la modernidad. Por lo tanto, don Enrique enviaba sus aislamientos a laboratorios farmacéuticos norteamericanos, entre ellos este microorganismo, del cual se aisló ese compuesto químico, el cloranfenicol, responsable por el efecto antibiótico. Lamentablemente, en las publicaciones que se generaron de ese descubrimiento, al sabio Tejera se le privó del justo reconocimiento, mientras se incluían, sin su consentimiento, sus datos de laboratorio. Enrique Tejera también estuvo muy activo en política, llegando a ser ministro de Sanidad, embajador en diversos países y directivo gremial. En 1933 fue nombrado individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, correspondiéndole el sillón 23 que ocupó hasta su fallecimiento en 1980. El cloranfenicol está indisolublemente ligado a Venezuela a través del Streptomyces venezuelae y de Enrique Tejera. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca de la reconversión monetaria anunciada por el gobierno para el mes de junio. De aquí a ese mes nadie sabe lo que puede ocurrir, pero en todo caso se compromete el presidente Nicolás Maduro a eliminar 3 ceros en nuestra moneda, como ya ocurrió en el 2008. De hecho, el primer mandatario aseguraba: no vamos a dolarizar la economía, no vamos a depender de Estados Unidos, vamos a defender el bolívar, nada más lejos de la realidad. Justamente esta política del gobierno de imprimir dinero, de incrementar la liquidez, es lo que ha destruido la moneda nacional. El economista José Guerra, lo comentábamos, el diputado, advertía que el Ejecutivo va a gastar probablemente cerca de $20 millones para el nuevo cono monetario. Indicó que ese dinero puede usarse para atender la crisis de alimentos y medicinas. José Guerra informó
este viernes que el gobierno va a gastar cerca de 20 millones de dólares para imprimir el nuevo cono monetario, una medida, por cierto, que no va a resolver en lo absoluto el problema de fondo que tiene que ver con la hiperinflación. Para conversar acerca de este tema, saludamos en línea telefónica al periodista del área económica que escribe en varios portales, Víctor Salmerón. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, María Alejandra. Un gusto conversar contigo, Víctor. Te pedí una primera valoración acerca de este tema, la segunda reconversión en los últimos 20 años. ¿Qué impacto real va a tener para resolver el problema de fondo que tiene que ver con la hiperinflación? Te escuchamos. Bueno, la reconversión, el hecho de sacar nuevos billetes, quitarle 3 ceros a los actuales, no hace absolutamente nada en el tema de controlar o no la hiperinflación. Lo que genera la hiperinflación es que el gobierno tiene un gasto que no puede cubrir con lo que recauda por impuestos, ni tampoco por lo que recibe por el ingreso petrolero, digamos, no lo puede cubrir por los ingresos que está recibiendo, y entonces pone al Banco Central a emitir dinero, y ese dinero ingresa en la economía, y como hay muy pocos bienes, hay muy poca oferta, porque las empresas no están produciendo, porque no tienen materia prima, porque no tienen insumos, pues bueno, los precios se disparan. Entonces, en ese entorno, sacar nuevos billetes, pues no hace absolutamente nada para corregir ese tema de fondo. Lo único que puede hacer el tema de quitarle 3 ceros a la moneda es aliviar un poco los sistemas de cómputo que cada vez es más difícil realizar las transacciones, etcétera, por la cantidad de dígitos, por la cantidad de ceros que tienen las cifras. Ahora, en la calle seguramente, y te lo digo a la luz de lo que comentaban algunos oyentes la mañana de hoy, puede haber confusión y algunos pensarán, aunque, bueno, tengo mis dudas sobre la mayoría de la población que ya ha vivido el proceso de reconversión del 2008, pero en todo caso habrá gente que pensará que si eliminan 3 ceros al costo de los productos, seguramente la vida será más sencilla. Yo quisiera tu comentario, porque así como eliminan 3 ceros a los productos, también lo harán con el salario de los venezolanos. ¿Qué puedes comentarnos? Claro, desde ese punto de vista la medida es nula, es decir, la medida no se traduce en que la gente gana capacidad de compra o pierde capacidad de compra. Como tú bien decías, los precios, por ejemplo, un producto que cueste hoy 2.000 bolívares va a pasar a costar 2 bolívares, pero la persona que tenga 2.000 bolívares pues va a pasar a tener 2 bolívares también, con lo cual no hay ningún efecto desde ese punto de vista, ¿no? Yo creo que ya incluso la gente, como tú bien decías, lo vivió en el 2008, hubo una reconversión y nadie mejoró su capacidad de compra ni comenzó a vivir mejor porque apareció aquel bolívar llamado fuerte, ¿no? Desde ese punto de vista la medida es inútil. El tema es que si aquel bolívar fuerte duró 10 años, salió desde el 2008 y está terminando de morir ahorita en el 2018, pues este bolívar soberano tal vez muera mucho antes, porque estamos en una hiperinflación, los precios están aumentando a una tasa de 80 o 100% mensual, y eso indica que en menos de 6 meses buena parte de los billetes de ese nuevo cono monetario ya no van a comprar absolutamente nada. Ahora, Víctor, en tu opinión, ¿qué objetivo tiene una medida de esta naturaleza que se anuncia en caso de que el gobierno, como tiene planeado, se imponga en estos comicios del mes de mayo? ¿Cuál crees tú que es la intención detrás de este tema, tomando en cuenta lo que le va a costar al Estado, probablemente 20 millones de dólares o más, ponerla en marcha? ¿Te escuchamos? No, yo la verdad que tratar de meterse en la mentalidad de este gobierno es bien complicado, porque realmente no tiene mayor lógica lo que hace. Yo creo que es simplemente creer en la magia monetaria. El gobierno también cree que con emitir algo que llama el petro, que supuestamente va a permitir que ahora importemos y paguemos deuda, etcétera,
porque decidimos que creamos una nueva moneda en la que supuestamente las empresas del exterior nos van a vender miles de productos y se las vamos a pagar con esa nueva moneda que además la creamos nosotros mismos y la generamos. Bueno, eso simplemente es creer en magia para solucionar problemas muy concretos y muy profundos, ¿no? Yo creo que tal vez, si le busco alguna lógica, será el tratar de que el candidato Nicolás Maduro tenga algo que ofrecer en materia económica, y ofrece pues un programa prácticamente de fantasía, que quitándole 3 ceros a los billetes va a controlar la inflación, y que generando esta criptomoneda, como él la llama, pues va a resolver el tema de la deuda externa que no tenemos cómo pagar, y las importaciones de comida y de alimentos y medicina, etcétera, que no podemos pagar tampoco, pues las vamos a comenzar a pagar con ese petro. Yo creo que es crear una especie de un programa de gobierno virtual para presentarle a la gente algo que es fantasioso, pero que sirve para que un candidato pues se pare en un podio y diga que tiene un programa. Ahora, Víctor, 2 inquietudes. En el 2008, cuando el Banco Central, anunció esta medida, decía que el objetivo era fortalecer la moneda, reafirmar la estabilidad de nuestra economía. Evidentemente, 10 años más tarde fracasó estrepitosamente. Yo quisiera tu comentario sobre este tema. Y por otra parte, hay quienes opinan que lo que está ocurriendo con el Bolívar responde a, un asunto meramente ideológico. Ya lo dijo Lenin, la mejor manera de destruir el sistema capitalista es corromper la moneda. Quisiera tu comentario en torno a estos 2 temas. Bueno, el hundimiento del Bolívar fuerte, yo recuerdo perfectamente en el 2008, no sé si la gente recuerda al director, uno de los directores en aquel momento, que era Armando León, que vendía la reconversión como la idea de que íbamos pronto a inflación de 1 dígito. El presidente del Banco Central, que era Gastón Parra Luzardo, dio una cadena por radio, televisión, etcétera, diciendo que prácticamente venía una nueva era donde esa moneda que era el Bolívar fuerte pues iba a significar esa nueva era de prosperidad y solidez. El Canal 8 repetía insistentemente aquellas cuñas que decían aquí hay fuerza, ¿no? Obviamente todo aquello estaba soportado por un solo ladrillo, que era el precio del petróleo. Caído ese ladrillo, quedó en evidencia pues la catastrófica administración que había de los bienes del país, la enorme deuda que se contrajo, que no se ahorró absolutamente nada, que no producimos absolutamente nada distinto a petróleo que podamos exportar a pesar de los miles de millones de dólares que se destinaron para eso, distinto al Fonden. Entonces obviamente pues la inflación comenzó a escalar y ese Bolívar fuerte comenzó a evaporarse, pues. Llegó el momento de la realidad, por decirlo así. El tema ideológico, pues no lo sé, porque yo creo que tampoco el gobierno, por ejemplo, yo puedo pensar que quería destruir la producción de PDVSA, y sin embargo la producción de PDVSA pues se ha venido abajo. Entonces alguien podría también decir, bueno, es que la mejor manera de destruir el capitalismo también es destruir a PDVSA. No, yo no veo el tema desde ese punto de vista. Creo que hay un colapso macroeconómico, que hay un gobierno que no sabe cómo salir de él, porque salir de él implica dar un giro y tener una credibilidad y un equipo que no tiene, y simplemente pues opta por tratar de tener un programa que ciertamente no va al fondo de nada, es un programa fantasioso, pero que sirve para, como decía antes, para que el candidato Maduro se presente como que tiene algo que ofrecerle a los venezolanos, y por eso entonces debería ser reelegido. Ahora, tú decías, en su momento había los dólares suficientes para hacer frente a la situación económica y, sostener este modelo. Este financiamiento se acabó, producto de lo que ha sido la destrucción progresiva de la principal industria, nuestra principal fuente de ingreso, que es PDVSA. Ayer, Víctor, publicaban, ayer o anteayer, en la agencia de noticias Reuters, una noticia sobre uno de los pilares
de esta administración, que China. El gobierno chino, aparentemente está evaluando seriamente mantenerse al margen de la crisis financiera de nuestro país. ¿Qué consecuencia podría tener esto, amén de lo que está ocurriendo y al margen de esta reconversión que se promete para junio de este año? Te escuchamos. Sí, bueno, cuando Venezuela quedó en bancarrota, que yo creo que es la situación actual, tiene una deuda que no puede pagar, se le cayó la producción petrolera, no tiene ahorros, el precio del petróleo, aunque ha mejorado ostensiblemente, pues no le da ni para pagar la deuda ni para poder importar materia prima, insumos para que las empresas produzcan. Tiene un banco central entonces sacando bolívares como loco, con lo cual ha evaporado a la moneda y ahora se pretende hacer un maquillaje para sacar otra que se va a evaporar en poco tiempo. En ese entorno el gobierno desde hace tiempo pensó que China pues iba a ser el salvavidas y hubo innumerables viajes a China a buscar financiamiento y la respuesta de China ha sido prácticamente la misma, que es que no ha prestado nuevo dinero. Su ayuda ha consistido simplemente en darle un periodo de gracia al gobierno, no le está cobrando los intereses de la deuda que tiene con China, no le está cobrando los pagos de la deuda que tenemos con China, pero tampoco nos han prestado nuevo dinero. Creo que ha quedado claro que China no quiere aumentar su exposición al riesgo de Venezuela, no quiere seguir prestándole dinero y creo que es lógico, ¿no?, a un gobierno que ve que tiene una economía en colapso y que es incapaz de sacarla de allí. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Es difícil de predecir, Víctor, aunque se ha visto una situación similar en otros países y colapsa definitivamente la economía de nuestro país. Bueno, yo creo que el colapso ya sucedió. O sea, Venezuela tiene 4 años consecutivos de caída del PIB. Eso indica que tiene 4 años consecutivos de caída en lo que produce. Tiene 4 años consecutivos de destrucción de riqueza. Hay un estudio muy completo que hizo el economista profesor de IESA José Manuel Puente, donde indica que cuando se toman todos los países desde 1980 para acá que han tenido caídas de su economía durante 4 años consecutivos, pues bueno, Venezuela es el que ha sufrido la mayor caída en América Latina. Es una crisis que ya superó la que tuvo Argentina, que superó la que tuvo Nicaragua durante los primeros 4 años del sandinismo. Y hay que hacer allí un paréntesis, y es que Nicaragua en ese momento tenía una guerra civil, y cuando se ve 180 países, Venezuela está de 8º en el ranking, y también está acompañado en ese ranking por países que han sufrido conflictos bélicos. O sea que ciertamente el colapso ya está. Ahora, el tema es que el colapso pues puede ser peor, ciertamente. La hiperinflación despegó, pero no ha llegado a unos niveles tremendos como llegó por ejemplo en Bolivia, o puede llegar incluso a los niveles en el que lamentablemente sufrió el pueblo de Zimbabue, que sufrió una inflación que llegó a ser hasta de 300.000, 400.000 al mes. Es decir, aquí no hay fondo posible. Mientras no se tomen las medidas para detener el colapso va a seguir avanzando. Víctor Salmerón, gracias por atendernos, acompañarnos, periodista especializado en economía, autor de los libros La economía del caos y del petróleo y desmadre, escribe en Pro Da Vinci y el Diario de las Américas. Hacemos una pausa, regreso más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Actualiza tu rústico para todo terreno. Visita Anarca 4x4 y encontrarás parachoques, rack de techo y parrilla, faros y bombillos LED, carpas y accesorios para camping, cavas, playera y mucho más. Acércate, ver para creer y saca tu presupuesto. Anarca 4x4, ubicado en la calle Ramón Ignacio Méndez con avenida Teresa de la Parra, Santa Mónica, edificio La Guaira, planta baja, local 5, diagonal a la antigua estación de servicios. Teléfono 0212-661-1687. Anarca 4x4 para llegar donde otros no llegan. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y cerramos con información. Un poco más temprano, grupos antimotines de la Guardia Nacional ingresaron a los comedores de PDVSA La Campiña para mandar a callar a los trabajadores que exigían pagos atrasados y pedían también la renuncia de Manuel Quevedo. Sin duda alguna, esto de quitarle 3 ceros al Bolívar no va a resolver que los salarios no alcanzan en nuestro país. Es decir, el producto de la hiperinflación que afecta a Venezuela. Con esta información nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Selene Pérez, en la asistencia Luis Vargas, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos La incansable conspiración. Los 27 años de gobierno gomecista, en conjunto famosos por la paz que se supone instauró en el país, estuvieron acompañados de una incesante actividad conspirativa que finalizó cuando faltaba muy poco para que el benemérito muriese. Esa actividad comenzó con plena intensidad a partir de 1913. Desde 1909 hasta ese año 13, pudo tenerse la expectativa de que Gómez iba a presidir, luego de los procelosos y arbitrarios años del castrismo, la instauración de un régimen liberal y democrático dentro de los límites en que por aquellos años se entendía esta última palabra. Pero por lo menos, partidos, elecciones, libertad de reunión, de prensa, de expresión. Pero a partir de 1914 queda claro que Gómez quiere apoderarse del poder y ejercerlo dictatorialmente. Es entonces que comienza
la danza de las conspiraciones. Brian Macbeth las ha estudiado